Eh, hemos dado así 5 minutillos de tiempo para que se vaya entrando gente y vamos a comenzar un poquito con el tema de hoy, resolución de conflictos. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco y antes de empezar a mí me gustaría que me contarais a mí qué es lo que entendéis por conflicto. Discrepancia. Ajá. Una discrepancia. Y al nivel de discrepancia, pues bueno, puede ser discrepancia de opiniones o, bueno, si se eleva igual algo más, conflicto más grave, supongo. Muy bien. Bueno, pues... Algo en lo que no estamos de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Ajá. No estamos de acuerdo. Y hace falta, bueno, pues limar las diferencias. Muy bien. Correcto. Claro, tradicionalmente se ha tenido una idea de conflicto, no sé, simplemente pones la palabra conflicto y parece que tiene una carga como negativa, como algo que no es deseable, como que... Y de hecho, pues muchas personas pues tienen en su sistema de creencias que hay que evitar el conflicto, ¿no? Y en realidad es una visión que se ha tenido pues un poco negativa, porque en realidad, como vosotras decís, el conflicto no es más que una diferencia entre objetivos, opiniones, deseos de dos partes o más partes, ¿no? Claro, la connotación negativa del conflicto viene cuando no se puede resolver y de repente es como que nosotros, nosotras, tenemos la definición de conflicto como conflicto que no se resuelve. Pero, sin embargo, la mayoría de los conflictos que tenemos el día a día los podemos resolver. En el día a día tenemos conflictos tal como dice la definición, ¿no? Diferencia entre opiniones y demás. Entonces, es cuando no se resuelve, cuando se puede agravar. Tenemos palabras como conflicto armado. En las noticias también se utiliza mucho, ¿no? Y en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, el conflicto en sí, como la diferencia de opiniones, ha hecho que se lleguen a soluciones como mejores, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotras tres tenemos una tienda de venta de lo que queramos. Y resulta que yo pienso que hay que abrir por las mañanas, que es el mejor horario. Y otras personas en el grupo piensan que no, que es mejor por la tarde. Aparte, después de comer 8 horas. Y yo digo que es mejor toda la mañana, ¿no? Tal vez en ese conflicto, si lo podemos resolver, decimos, pues bueno, lo abrimos un rato por la mañana y un rato por la tarde y así cogemos las mejores horas y si llegamos a esa conclusión, ese conflicto habrá sido positivo, que se haya puesto encima de la mesa, que se haya hablado, que se haya interpretado y ese conflicto que en principio parecía diferencia de opiniones nos ha llevado a una solución incluso mejor. Y esto es lo que quiero que también podamos pensar a la hora de resolver un conflicto en casa, que es positivo, que se digan las cosas, que se manifiesten, porque esto va a poder llegar a mejores soluciones dentro de lo que es la educación y la convivencia en familia. Y dentro de ese conflicto, nuestro hijo, nuestra hija, nos va a poder transmitir cosas que necesita y que le hacen falta. Hay algunas de estas cosas que contradicen un poquito nuestra línea educativa
Y entonces ahí pues no podemos negociar, ¿no? Lo que sea falta de seguridad para mi hijo, mi hija, lo que sea falta de aptitudes para la higiene de alimentación o cosas así que son fundamentales, pues ahí no negociamos, pero de repente pueden salir cosas que son factores de personalidad o situaciones que no contravienen lo que es nuestros valores educativos. Bien. Entonces, voy a intentar... voy a haceros un dibujo, ¿sí? Perdona, ¿eres Oscar? Sí, ¿Qué soy ponía? Oscar. Vale, de acuerdo. Ujú. Ponía el nombre. Sí, es que no he puesto el nombre, ¿verdad? Lo ponía creo que ponía en alguno de los rótulos tu nombre. Vale, vale, vale. Bien, entonces voy a compartir la pantalla porque os quiero enseñar un dibujo. Entonces, muchas veces pensamos que podemos tener la verdad o que vemos la verdad, pero la verdad depende del sitio donde la mires, ¿no? Entonces, podemos decir que metafóricamente, que este recuadro es la verdad, ¿no? Pero no somos capaces de ver la verdad. Pues para empezar, nuestros sentidos llegan hasta cierto punto, también interpretamos, etcétera, etcétera. Entonces, esta verdad tiene infinidad de pedacitos. Ahí va, que me estoy torciendo un poquillo. Pero no importa, para la explicación está bien. Entonces, a veces yo estoy aquí con esta verdad y esta es mi verdad. Y de repente me encuentro en conflicto con otra persona que está aquí. Entonces, esta persona nos va a decir, no, esta es mi verdad. Yo pienso que esto, yo creo que esto debería ser pum, 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 pum. Y claro, si lo miro desde aquí es completamente diferente, ¿no? Y aquí es cuando también muchas veces se ponen difíciles los conflictos, ¿no? Cuando las otras personas no pueden desarrollar pues esa habilidad de empatía que todos tenemos, de tratar de comprender la posición de la otra persona. ¿Y qué es lo que debemos hacer o qué es lo que es adecuado en estas ocasiones? Pues nos elevamos para poder ver la verdad de la otra persona. Y para eso tendremos que escuchar no solo qué le pasa, sino cómo se siente, cuál es la dificultad. Entonces, en esta elevación, yo puedo ver la otra persona me puede compartir y después de comprendernos, tal vez podemos llegar a pues acuerdos más razonables para todos que si yo estoy aquí abajo y solo con mi verdad, ¿no? Sí. Bien. Vale, voy a dejar de compartir. Bien, un poquito, esta es una idea que lanzaba ahí con un dibujo. Bueno, vamos a entrar. ¿Queréis comentar algo en cualquier momento si os apetece, si os de repente algo suscita una idea o suscita de poder hablar? Oye, con total libertad, ¿sí? Pues Sí. gracias porque me ha parecido muy, muy gráfico el dibujo y me parece que está muy bien para darnos cuenta de que cuando adquirimos una postura y nos quedamos ahí enrocados en esa postura y sí que está muy, muy gráfico, me ha gustado. Ujú. Sí. Y pasa Parece una... que es Ujú. fácil ver así
que es muy, a ver, que todos decimos, pues sí, o sea, como es fácil de comprender, o más que comprender es fácil decir, bueno, pues sí, todos tenemos ideas diferentes, todos pensamos de otra manera, cada uno tiene una vivencia distinta, etc. Pero una cosa es verlo y otra cosa es comprenderlo y ahí, no sé, que te ayuda, te facilita esa... Me ha gustado, ¿no? Te quería decir eso. Claro, esto es muy fácil, son solo palabras decirlo, pero al final son actitudes Eso y, es. y no tiene que ver, pues hoy vamos a utilizar mucho la razón, pero hay muchas cosas que son a nivel emocional, ¿no? El cómo escucho, el cómo me acerco, que luego veremos esa parte dentro de los conflictos, esa parte cálida, ¿no? Como tú decías, a veces se hace difícil y también se hace difícil en la convivencia en casa cuando de repente hay un conflicto y tal vez me toca la parte emocional y me molesta o me hace daño porque me han contestado mal, porque no he conseguido lo que yo quería, porque por la razón que sea, de repente tengo una sensación pues de dolor, de tristeza, de rabia, de lo que sea, ¿no? Y de repente a lo mejor a veces tomo decisiones bajo esas sensaciones. Sí, Y no tengo en cuenta tanto lo educativo, porque soy humana y también me pasa eso. No pasa nada. No es problema que funcionemos así. Somos humanos y así funcionamos. La cuestión es que luego tengo mi tiempo para reflexionar, para dar la vuelta un poco si lo necesito. Simplemente tener la conciencia de que ¿qué parte ha tomado esa decisión? Mi yo, mamá educativa, que quiere cambiar una conducta para enseñarlo mejor, o ha saltado la parte de me afecta a mí, me ha hecho daño y he reaccionado, ¿no? Bien. Sí, yo creo que eso es lo que queremos un poco, pues, ser un poco más conscientes, ¿no? De poder diferenciar, porque normalmente, pues sí, al final reaccionas emocionalmente por algo. Okay. Más de las que quisiéramos. Seguramente Sí. luego te das cuenta, eres consciente que lo has hecho, que justo quieres hacer lo contrario, pero bueno, pues es difícil muchas veces no, pues, sentirse personalmente atacada, aunque te das cuenta que es una chorrada, puede ser una tontería, ¿no? Un conflicto y sentirte... Y sí, diferenciar eso, o sea, darse cuenta de eso es lo que dices tú, crear esa actitud para vivirlo de esta manera y crear esa actitud es que eso es un trabajo que hay que ponerse. Sí, sí, yo estoy en continuo rebobinamiento diario, creo. Yo tengo un hijo de 15 años y es una de las cosas que he aprendido a hacer. Errar, errar y errar. Y luego darme cuenta y o disculparme o cambiar lo que había hecho por lo que dices tú, Óscar. Y es cierto que hay muchas decisiones que se toman así. Y está bien. Sí. Lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos con lo que tenemos. Y por eso estáis aquí, porque queréis una mejor versión, ¿no? Entonces, sí, sucede eso y no hay ningún problema por pedir disculpas. Hasta es positivo, porque nuestros hijos e hijas piensan que somos perfectos. Bueno, quizá con 15 años tengan otra forma de ver, pero cuando son muy pequeños, pequeñas, piensan que lo somos. Entonces, no pasa nada, no lo somos. Entonces también podemos equivocarnos. Eso nos hace también más humanos y nos puede hacer más cercanos, ¿no? Sí, más accesibles. Uh-huh.
Bien, entonces, voy a hablar un poquito de fases de resolución de conflicto. Y esto es una cosa que nosotras, pues nos es muy fácil y muchas veces nos cuesta unos segundos o casi nada porque diariamente nos enfrentamos a situaciones. Entonces, lo que se trata aquí es de nosotras ayudar a nuestros hijos e hijas a que hagan este proceso de la mejor manera de resolver, ¿no?, estas cuestiones. Entonces, una de las primeras fases de resolver conflictos se trata de identificar el problema. Hasta que no se entiende una situación como problema, no se puede, las personas no van a intervenir. Por ejemplo, es más, se puede tomar como algo normal. No, lo normal es que mi hermano vaya y se siente donde yo me siento porque me lo quita, pero es lo normal, ¿no? Entonces, esas cosas que se normalizan, pues no se identifican como un problema, sino que se evade, ¿no? Y la primera parte es ayudar a resolver esta situación, este problema, identificarlo. Está sucediendo algo que está en contra de lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, un niño que pues no quiere marcharse, ¿no?, porque está a gusto en el parque, pero bueno, pues hay que irse porque ya es la hora de cenar o lo que sea, ¿no? Y entonces es una cosa muy curiosa porque los niños son muy emocionales. Es cuando llega la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, cuando el cerebro empieza a evolucionar y empieza a expandirse de una forma que se comienza a entender pues conceptos más abstractos y razonamiento, ¿no? Hasta entonces eso no existe y el niño o la niña tiene un pensamiento quizá a veces mágico. Entonces, el niño y la niña no es que esté indefenso porque no tenga eso, porque tiene una capacidad muy grande de sentir. Entonces, ante una situación que no le gusta, a lo mejor no comprende el proceso, pero la siente y la manifiesta. Entonces, nuestra tarea, pues, será ayudarle también a que aterrice en la comprensión de esa situación. Entonces, en el ejemplo que he puesto antes, podríamos decir, pues te das cuenta que tú que te quieres quedar, pero nosotros nos tenemos que ir, que los dos pensamos diferente, ¿no? Ayudarle porque a lo mejor la reacción es emocional puramente, no, que no quiero, Entonces, se trata un poco de eso, ayudar a identificar ese problema. Una vez que tenemos que existe una situación conflictiva, pasaremos a analizar y comprender el problema, de qué se trata, qué es lo que quiere en cada parte. Y para esto es muy recomendable, pues, describir los hechos, alejándose, pues, de los juicios de valor, de es que has hecho esto, es que eres un tal, eres un cual. No, mira, resulta que esta mañana has cogido un vaso y has desayunado con él y yo me lo he encontrado encima de la fregadera y resulta que también habíamos quedado que tú ibas a lavar tus platos, ¿no? Entonces, estoy trabajando con hechos, con situaciones que han sucedido, porque eso no se puede rebatir, ¿no? Hay un vaso y los dos lo podemos ver. Y es tu vaso del desayuno, porque nadie coge ese vaso. O sea, simplemente ayuda, ¿no? Empezar pues esa conversación así. Entonces, hemos identificado que hay un problema, ayudamos a comprenderlo, a analizarlo
y ayudamos a definirlo. ¿Cómo se puede ayudar? Siempre cuando estamos ofreciendo ayudas para que se comprendan estas situaciones, va a ser a través de preguntas muchas veces, ¿no? ¿Qué crees que está causando el problema? ¿Qué personas están implicadas en el problema? ¿Dónde, cómo y qué está pasando? ¿Por qué razón se está dando el problema? ¿Qué cosas están interviniendo, no? Muy bien. Después de esta fase, iremos a establecer posibles soluciones. Claro, si nos damos cuenta, realmente esto nosotros lo hacemos muy rápido y siempre, pum, 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 pero desde nuestro punto de vista tendremos que ir más despacio para ayudar a explicitar y a que nuestro hijo o nuestra hija vaya comprendiendo este proceso. Entonces, pues ante establecer posibles soluciones, ¿cómo podemos ayudar, no? Pues animando a nuestro hijo que busque alternativas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se puede hacer? Tal vez si no surge una alternativa y hay un conflicto pues, que se quiere resolver, tal vez podamos proponer nosotros alguna. Pero en principio, eso sería una ayuda mayor. En principio, vamos a empezar con las ayudas más pequeñas. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Cómo podríamos hacer para que los dos, pues, los dos hermanos pues, puedan disfrutar del teléfono sin que haya peleas? O si estamos hablando de un horario, ¿no? ¿Te gustaría llegar a casa después de este horario? ¿Qué es lo que propones? ¿Cómo se va a hacer? ¿No? Y además, cuando estas propuestas llegan de ellos y de ellas, es más fácil que las cumplan, porque están interiorizadas y son ideas propias. Y después, para nosotras, es más fácil decir, esto lo habías dicho tú, ¿no? Viene de ti esta idea. O viene de un acuerdo de los dos, pero acuérdate que tú dijiste esto, ¿no? Y es más fácil que se interioricen pues, las normas y los límites cuando son ellos quienes los ponen. Muy bien. Entonces, una vez que hemos ayudado a establecer posibles soluciones, y cuando establecemos soluciones, también cabe poner soluciones que no son tan buenas. A nosotros, a lo mejor, a nosotras, de repente nos parece que no es una buena solución y directamente la sacamos. Pero en este proceso la podemos meter porque luego vamos a analizar las soluciones, ¿no? Y cuál vienen bien mejor para una y para otra. Entonces, en el siguiente paso, ayudamos a tomar esas decisiones. Y aquí entran todas, las que son un poco disparatadas, no importa, dejemos que salgan. Pues para lavar los platos, pues una solución sería poner el lavavajillas. Otra sería, pues después del desayuno, lavarlo, ¿no? Y ahí lo dejamos. Y ahora, cuando viene la fase, vale, la que has dicho de lavavajillas, por la mañana está vacío. No tiene sentido poner una vajilla solo para un vaso. ¿Crees que tiene sentido, no? Lo preguntamos así. Y ahí es cuando vamos a ayudar a descartar las posibles situaciones que no son pues adaptativas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la solución que mejor beneficia a todos? ¿No? Porque también se trata de incentivar que haya empatía
que no solo que me sirva a mí, sino que me sirva a mí y a la vez le sirva a la otra persona en la que estoy teniendo el conflicto. ¿Cuál es la solución más fácil de poner en práctica, no? Se trata de ir ayudando en esos aspectos. Y por último, que a veces no se hace tanto, pero es adecuado, sobre todo en el contexto educativo, que es evaluar, poner en práctica la solución que se ha elegido y evaluar si cree que ha sido la mejor solución una vez que se ha puesto en práctica, si hay algo de esta solución que no te ha convencido y debería ser de otra forma, porque si es así, se puede seguir cambiando, ¿no? Esa solución. ¿Cómo te sientes ahora, no? ¿Has podido resolver eso que no se podía resolver, ¿no? Entonces, eso también le da una sensación de control también al niño, a la niña, de tener la capacidad de mediante estas herramientas, pues poder sentirse bien ante una situación que tal vez en un principio no sabían cómo resolver, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese matiz de poder evaluar y ver qué propuesta, la que han elegido, qué tan beneficiosa ha sido, pues hay que cambiar o demás. Muy bien. ¿Comentarios que queramos hacer sobre esto? Bien. Está ¿Sí? muy bien los pasos, muy bien descritos, Óscar, pero luego, ¡rum! Luego, a la hora de la verdad, cuesta pararse a seguirlos. Pero bueno, sí. Exacto. Y esto es como la universidad o como la educación. Te dan el contenido y tú lo adaptas a tu realidad. Y bueno, pues sí, el curso está basado un poquito en dar alguna herramienta, pero es verdad que lo que se trata luego también es de, una vez con esos conocimientos, cómo cada una pues lo adapta, ¿no?, a su situación y eso es pues también tarea práctica personal, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto que es complicado, a mí también me pasa, bueno, pues, a diario, y, pues lo que decíamos antes, pero me gusta eso como has descrito los pasos y también lo que me quedo con lo de la descripción de los hechos. Mira, es algo que yo ahí no creo que peco de, pues eso, de decorarlo, en vez de decorarlo con emociones, sentimientos, etcétera. Y entonces, pues, bueno, pues está muy bien simplificar, porque igual cuando somos pequeños nos es más fácil hacer eso de simplificar, ir a lo concreto, a lo que pim, pam, necesitas, pero a medida que van creciendo y ya nos encontramos con adolescentes, pues claro, es que esas herramientas ya no nos sirven. Nos sirven las del razonamiento, las de explicar realmente cómo son las cosas, las de todo, ¿no? O sea, empatía, escuchar y todo, hacerlo bien, pues no va a salir, claro. Entonces, mira, para mí ha sido un tip, como dicen ahora, eso de lo de la descripción de describir los hechos. Y ya parece que cuando ya te centras igual, sí, pienso, estoy yo reflexionando en alto, ¿no? Que igual cuando ya me pongo eso como punto de partida, de ir directamente a los hechos, pues intentar evitar la otra reacción, vamos a decir, sentimental, emocional. ¡Wow! A ver, No sé, por ejemplo, se me ocurre ahora, esto es una reflexión sí, adelante. después de escucharte. Alivias la carga Eso carga es, de emocional y dejas todo más básico, es verdad. Sería lo ideal. Es decir, ser capaz de decir, oye, esto es así, todo lo que alrededor
fuera y menos agotador. Sí, eso, sí, para mí me ha venido muy, muy gráfico también. Es que, claro, a veces se pierde mucha energía cuando, Sí. cuando pues tratamos de resolver. Y no quiere decir que dejemos de un lado lo emocional. Si realmente a mí me ha dolido algo que ha sucedido, lo puedo decir. Sí. Y estoy hablando de mis emociones, no estoy juzgando a la otra persona, pero a lo mejor que se haya dejado un día la cama sin hacer, si es que es una de las normas, tal vez si nos ponemos realmente a rebuscar emocionalmente, no me haga tanto daño. Tal vez si me dice una mentira sobre algo, claro. Emocionalmente puede que me hiera, ¿no? Que la confianza, pero una cama sin hacer tal vez no me hace daño. Es más, te lo he dicho y no me has hecho caso y a veces lo tomamos a lo personal y es ahí cuando esas emociones, pues, porque realmente, pues bueno, un día se ha olvidado la cama, bien, la mejor manera de enseñar que tiene que hacer la cama todos los días va a ser lanzándole mi frustración porque no ha hecho lo que yo quiero. Tal vez no. Entonces, son esas emociones que a veces no lo tomamos a personal, que son los que nos hacen tropezar, ¿no? Pero está claro que si llega 2 horas tarde y hemos quedado, son 2 horas que son preocupantes, yo he estado preocupada y pues puedo decir que me siento pues como que se ha roto esa confianza, ¿no? O como me sienta. Lo importante es que sea un sentimiento verdadero, ¿no? Pero sí, se puede utilizar la emoción. De hecho, se debe utilizar en esos momentos porque estás ayudando a nuestro hijo o nuestra hija que se ponga en mi lugar y que contemple que yo también tengo pues mis emociones y mi lugar y que simplemente no lo estoy utilizando para hacerse culpable, para tal, sino lo estoy utilizando para transmitirte cómo yo me he sentido, que soy una parte implicada. Cuando se utiliza de esa manera, pues sí, lo utilizamos, está bien. Bien, pues ahora os voy a proponer un ejercicio en el cual yo voy a leer unas frases. Voy a compartir la pantalla. Vale. Entonces, tenemos aquí algunas técnicas para resolver conflicto en familia. Pues escucha activa, ¿no? Estar, bueno, no sé si habéis leído el tema o... Sí. Vale. Un poquito son las del tema. ¿Hay alguna que no se entiende? Vale. No, yo creo que están claras. Entonces, voy a leer una frase que es una frase que nosotras podríamos utilizar en nuestra día a día y tenemos que tratar de meterla en qué técnica podría usarse. Vale, yo he puesto algunas, pero es verdad que podrían servir en varias. No, no es una respuesta absoluta, ¿sí? Vale. Entonces, empiezo con la primera. Es verdad que el otro día te tocaba a ti jugar con la bicicleta y no se pudo, pero ahora estamos tratando de resolver cómo vais a compartir el ordenador. Entonces, pues no sé si queréis escribirlo o decirlo directamente. Definir el problema o lo escribimos. Sí. Bueno, sí, escribimos y así. Ok, como os sintáis mejor. Bueno, Negociación, lo veo yo, pero bueno. Bueno, serán varias. Sí. También están las dos.
Sí. Bueno, muy bien. Entonces, sí es verdad que podría caber dentro de negociación, pero tiene un matiz en cuanto a... el otro día te tocaba a ti jugar con la bicicleta, porque estás reclamando el tema de la bicicleta, pero ahora estamos tratando de resolver cómo compartir el ordenador. Es cuando de repente una conversación lleva a la otra y sin querer nos enredamos, ¿no? Y nuestro trabajo es como ayudar a aterrizar en el objetivo. El objetivo de esta charla o de esto que estamos hablando, no nos vayamos a la bicicleta, es verdad, pero eso es otra cosa. Vayamos al ordenador, ¿no? Muy bien, pero caben las que habéis dicho también, ¿sí? Vale. Siguiente. ¿Cuál es la razón por qué has discutido con tu hermano? Ay, ¿puedes poner la otra pantalla que se veían las Ah, sí, es verdad que me he salido. definiciones? Es verdad que me he salido, estoy compartiendo, claro que sí. Ahí estamos. ¿Cuál es la razón por la que has discutido con tu hermano? Pues definir el problema. Sí. Muy bien. Sí. Estamos apelando, utilizando una pregunta para que Sí. nuestro hijo o nuestra hija interiorice qué es lo que ha sucedido, cuál es la razón para que trate de definir el problema. Genial, perfecto. Vamos con la siguiente. Veo que estás molesta y enfadada por la situación. Si no bajas la voz, no vamos a poder hablar ni resolver eh, el conflicto. Expresión de sentimientos. Sí. Ujú. Sí, que estás molesta. Sí. Muy bien. Expresión de sentimientos. Y escucha también. Eh, sí, es verdad. Y, por ejemplo, sí que tiene algo de expresión de sentimientos, pero más que expresión es ayudar a que nuestro hijo o nuestra hija conecte con esos sentimientos que está teniendo. No tanto de, ¿y cómo te sientes con esto? ¿No? Que sería una invitación a expresar sentimientos, sino tiene que ver más con conciencia de decir, veo que estás molesta. O sea, yo lo estoy viendo y te lo devuelvo. A ver si Sí, es sí, verdad es verdad que puedo invitar también a responder, sí, estoy molesta. Entonces ahí sería expresión de sentimientos, ¿no? Sí, Pero sí. está bien, está bien. Vamos a por la siguiente. Estoy aquí para escucharte y que me cuentes lo que ha pasado y cómo te has sentido. Escucha activa. Muy bien. Escucha activa y si también podría ser, pues, expresión, ¿no? Sí. Y que me cuentes cómo te has sentido. Genial. Siguiente. Sé que no estás de acuerdo con la decisión y me gustaría preguntarte cómo te sientes al respecto. Pues pueden ser varias, según creo. Ujú. Para vosotras, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían? Pues yo creo que también hay escucha e intención educativa. Muy bien, También. muy bien. En realidad, si nos damos cuenta, todas estas frases tienen intención educativa Sí. y hay escucha y pues también hay un poquito de, dice, me gustaría preguntarte cómo te sientes al respecto. Pues también es una invitación a la expresión emocional. Muy bien. Vamos con la última. Que te insulten no está bien y pegar a los compañeros tampoco. ¿Qué otra cosa podrías hacer si te molestan en clase?
Pues yo diría que sería definir el problema, negociación y la intención educativa también, claro. Muy bien. Por ahí. Eso es, hay un poquito también de negociación, ¿no? Y de tratar de buscar alternativas. Sí. ¿Qué otra cosa podrías hacer si te molestan? Ya estamos viendo que le está insultando y está pegando, ¿no? Muy bien, ayudamos a definir cómo está yendo la secuencia, pero también estamos invitando a que proponga una resolución. Pues muy bien. Óscar, Sí, ¿podrías poner un ejemplo de asertividad? asertividad, claro que sí. Asertividad es la capacidad de poder defender lo que yo necesito sin hacer daño a la otra persona. Entonces, mi hija pues está, no sé, jugando en casa, haciendo ruido demasiado y me está molestando porque yo tengo que hacer una tarea concentrada, ¿no? Entonces, asertividad sería conseguir que lo que yo necesito, que es más silencio o menos ruido, sin dañar a la otra persona, sin decirle, es que eres una ruidosa, que estás haciendo ruido, que no sé cuántos, a ver si, porque si según como lo diga, puedo dañar a la otra persona, ¿no? Pero la asertividad es la capacidad de decir y de hacer que la otra persona comprenda y, por ejemplo, en este caso, decir, estoy trabajando y necesito concentrarme un poco. Puedo decir los hechos, ¿no? Los hechos están claros. Veo que estás jugando y estás disfrutando o estás escuchando música y te gusta mucho y siento que está alta para mí, ¿vale? Y yo necesitaría una zona, un momento de concentración. Entonces, me gustaría que, bueno, y ahí resolvemos, ¿no? Podemos cambiar de habitación Pero cuando lance una necesidad, asertividad es lanzarla sin hacerle daño a la otra persona, ¿no? Y lanzarla. Porque luego está ser pasivo, ¿no? Bueno, sí, me molesta, pero por no crear conflicto, no le digo nada. O la actitud del agresivo, que es yo estoy por encima de todo y mi necesidad es lo primero y tal vez al poner mi necesidad daño a la otra persona. Ya vale, pon la música que estás todo el día, apágala ya, ¿no? Sí, a lo mejor consigo lo que quiero, pero estoy haciendo ese... Entonces la asertividad es la sinergia, el híbrido entre esas dos. Vale. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las ayudas frías y las ayudas cálidas. Entonces, esto lo podemos ver en resolución de conflictos, en educación, Entonces, son dos partes. La dimensión fría se trata de ayudas que están destinadas a favorecer procesos de comprender, afrontar el problema desde la mente, desde la comprensión, esa parte mental de nuestro cerebro que, bueno, pues que utilizamos mucho aquí en Europa, ¿no? En Occidente usamos mucho la razón y está bien porque nos ayuda a comprender ciertas cosas. Tendría que ver con esas fases que ya hemos hablado de resolver conflictos. Si os dais cuenta, es una ecuación matemática, ¿no? Primero hacer esto, después esto, después esto, después esto. Si yo solo trabajo con eso, vale, pero estoy dejando muchas cosas de lado porque siempre en un conflicto salen cosas emocionales. Si yo no estoy consiguiendo lo que quiero, puedo tener frustración y eso es una emoción. Si he tenido un encontronazo con mi mamá, con mi papá, vale,
puedo entender que el conflicto es que hasta que no recoja la habitación no puedo conseguir no sé cuántos, a lo mejor puedo ayudar a comprender, pero hay una emoción detrás. No he podido conseguir, me manda y ahora me dice esto y entonces es muy necesario atender de las dos maneras equilibradamente la dimensión cálida. Entonces, si la dimensión fría está un poquito en esto que hemos dicho, que ya lo hemos hablado, la dimensión cálida sería trabajar desde lo emocional, lo motivacional, ayudar a interiorizar los procesos emocionales del conflicto. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a promover eso, ¿no? Pues escucha activa, ¿no? Dejar que nos cuenten, sin cortar la conversación, pues cómo se sienten. También el lenguaje verbal, la energía, la emoción y las sensaciones, ¿no? Nos va a dar mucha información para saber cómo se sienten, porque si yo estoy viendo cómo se siente mi hijo, mi hija, puedo trabajar esas emociones que al final son muchas veces las causantes de la situación y no la situación en sí, sino cómo está manejando su emoción. Porque a veces, no sé, a veces no se puede comprender un conflicto y acabamos diciendo, no, es que son las formas en que me lo ha dicho. Vale, podemos comprender que, que sí, que tiene razón como me lo ha dicho y tal y cual, desde la perspectiva mental, pero son las formas, claro, son las formas, quiere decir que me ha hecho daño, me ha ofendido, Entonces se trata de ayudar a activar esas emociones y a sacarlas. Emoción expresada, emoción liberada. Hay que sacar, a hablar, ¿no? Ayudar, por ejemplo, a reconocer sentimientos, hablar de cómo me siento ante el conflicto, el problema o la conducta no deseada, ¿no? Y bueno, pues yo también en ese sentido puedo utilizar lo que hablábamos antes, ¿no? Cada vez que llegas tarde me siento preocupada y dolida porque incumples el horario. Me siento triste cuando tienes ese comportamiento. Claro, no se trata de hacer el chantaje con la emoción del papá o de la mamá. Lo tenemos que sentir de verdad. Si no lo sentimos, no utilizamos esto, porque no estamos siendo francos y sí, al principio nos puede ayudar, pero estamos forzando la situación y engañando, ¿no? Entonces, si lo sentimos, lo decimos y no hay problema. También podemos ayudar en esta dimensión cálida, ¿no? Entra el devolver emociones. Entonces, se trata de ayudar a hacer como un espejo de lo que puede estar sintiendo y viviendo nuestro hijo o hija, ¿no? Y puedo decir, veo que estás molesto, noto que no te gusta la opción que hemos dicho, de ganar conciencia, ayudarle a ganar conciencia y ayudar a expresar, ¿no? Siempre en la parte emocional. Después, otra cosa que puedo hacer al respecto es reforzar las conductas que son buenas. Está claro que no hay mejor reforzador que cuando estamos reforzando cosas que son positivas. Y no hay más que ver cuando un niño de repente recoge un vaso y le dice uno, uy, qué bien, cómo me estás ayudando a recoger, cómo me alegra, ¿no? Y de repente va a ir a por otro plato, porque el refuerzo positivo es el más potente. Entonces, entraría dentro de, me alegra que hayas sacado el tema, agradezco que me comuniques esta situación, me gusta cuando me hablas de esta manera, ¿no? Y estás también reforzando que se hablen los conflictos, que se saquen a la luz, que esos temas difíciles
que son expresar cómo me siento, pues de repente estás enseñando que sí, que es bueno sacarlos, sácalos, porque después lo harán en su vida diaria, en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos aquí? La empatía, ¿no? Y entonces, al final, la mejor manera de enseñar estas cosas es que nosotras las practiquemos en la resolución de nuestros conflictos reales. Si nosotros estamos practicando esto, estamos enseñando, vale, cuando me pasa un conflicto fuera, vale, va de que tengo que expresar, tengo que decir, tengo que... Entonces, la empatía, pues puedo promocionarla a través de comprendo que si estás enfadado te comportes de esa manera. Entiendo que cuando tienes sueño te comportas de manera diferente. O tratar de ponerse en el lugar de la otra persona y de comprender. Porque si yo lo hago con mi hijo, mi hija, cuando mi hijo, mi hija tenga un conflicto, va a decir, ahí va, vale, también tengo que comprender a la persona que tengo delante. Mi madre lo hace conmigo. Yo, entonces me han enseñado que yo también lo tengo que hacer con las demás personas, ¿no? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, escuchándote activamente. Genial, muchas gracias. Entonces, esto sería un poquito lo que tenemos preparado para hoy. Nos quedan todavía unos minutos por si pues queremos plantear cosas que queramos, cosas que se nos han ocurrido o incluso podríamos, no sé, analizar una situación si queréis o como sea. Pues sería interesante. Para mí, mira, me ha venido muy bien lo que estás contando del refuerzo positivo, porque creo que no lo hago y creo que tengo que hacerlo más. O lo hago no de esa manera. Entonces, pues bueno, pues es otra cosa que me llevo muy importante. Y hacer un caso, pues no sé, ahora no se me ocurre muy bien, porque hay muchos al día que son los de siempre, básicamente, pero no sé, igual Jazmín tiene alguna cosa para compartir. A mí me has recordado cuando has comentado la anécdota de la música. Ajá. Que en mi casa ha pasado últimamente que viene de hacer el deporte y estamos el único rato, mi marido y yo en el salón viendo la tele, y se prepara la cena y cuando sale, que sale con la tablet, con la música a tope, que no hay más que él en la casa a las 10 y pico de la noche. Ay, mira. Y el primer día, oye, baja eso. Porque claro, desde el salón, baja la música. Bueno, el segundo día lo mismo o más. No tiene conciencia de que molesta, o de que hay vecinos, o de que no son horas. Entonces sí que es cierto que igual hay que cogerle más por banda y decir, es que, pues eso, lo que has dicho tú, el ejemplo de no decirle, apaga la música, porque ya estás harta y dices, apaga la música, ¿estás sordo o qué? Y es verdad que es una anécdota, pero igual es que estás molestando, no nos dejas ver la tele porque tú cuando te lo hacemos a ti o te molestaría. Sí, me has recordado lo de la música porque lo vivo en mis carnes esta semana. Claro, ¿y qué podemos hacer? Nos elevamos. No es que estemos conviviendo con un compañero de piso que le tengo que decir también, oye, que aquí estamos más gente, no solo es eso, hay algo que hay detrás y es lo educativo. Y es, yo como madre, aparte de que en la convivencia puede molestar, pero yo también como madre estoy por encima y tengo el deber de enseñarte el respeto. Y no lo hago por mantener una convivencia, sino también hay una cosa por encima que es educación, ¿no? Tal vez no se lo tengo que decir con esos conceptos tan abstractos, pero sí pensarlo, ¿no? Y decir, vale, está bien, sí, me está molestando porque no me deja escuchar lo que digo porque si oigo música, pero por encima de eso es, yo tengo que educar a mi hijo a que tenga la conciencia de que hay otras personas y para eso hago un parón
y puedo hablar ese tema. Tal vez lo pueda hablar en un momento que no se esté dando el conflicto, por ejemplo. Claro, sí, es verdad. Y analizarlo. Y entonces, cuando esté viendo ese conflicto y lo esté analizando, puedo empezar por los hechos. Es verdad que ya son varios días que ha salido de la habitación y yo he sentido, tal vez puede discrepar entre el volumen alto bajo, ¿no? Cada uno, pero entonces cuando hay discrepancias lo asumo desde mi punto de vista y yo he sentido que estaba muy alta porque y puedo ir a los hechos porque yo estaba escuchando algo y no he podido escucharlo. Por ejemplo, es un hecho, es una realidad, ¿no? Entonces, esto ha sucedido. Todavía no te estoy cargando con nada ni diciendo, esto ha sucedido. Y bueno, pues esto supone que se puede molestar a otras personas, a otros vecinos, a la gente de la casa, y el respeto es algo importante, ¿no? Y me voy siempre más a lo más profundo, a lo más educativo. Tal vez me esté molestando, y si me está molestando, también puedo decir, y realmente a mí me molesta un poco, pero nuestra razón última es intención educativa también. Entonces, pues mantener eso ahí. Sí, y buscar la alternativa, ¿no? ¿Qué alternativa puede tener para escuchar música a esas horas? Los auriculares, sí. Se puede poner auriculares que los tienen. Sí, sí. Yo creo que un poco es el hartazgo, porque el primer día empiezas bien, muy guay, Óscar, muy fácil. Estupendo. Ya el segundo, ya bueno, ya dices otra vez, pero si es que te lo dije ayer. Y ya cuando va sucediéndose en el tiempo la misma conducta, ya creo que entramos en el cabreo. Y ese ya es el que dices, madre, ¿qué hago aquí? Porque no me estás haciendo ni caso. Entonces yo creo que es un poco esa revolución de decir, chico. Vale, es ahí cuando a veces, pues a veces puede ser inevitable tomárselo a personal, pero es cuando no me hace ni caso, y ya lo he dicho 2 veces. Vale, pues hace falta, pues de la forma en que lo he trabajado, tal vez ha llegado algo, pero no ha sido suficiente. No ha funcionado, de verdad. Voy a hacer otra cosa. Al final, una conducta no es que sea tan fácil de cambiar, ¿no? O tan... Bueno, pues ahí va. Sí, sí. Paciencia, perseverancia, y cuando no funciona de un lado, funciona de otro. Y bueno, pues eso, la importancia de intención educativa, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Pues muy bien, muy cómoda. Gracias. Sí, bueno, sí. pues nada, pues por hoy este tema lo hemos acabado. Ya estamos viendo que estáis participando con los ejercicios, pues nos alegra, dando buenas respuestas y demás. Y nada, pues animaros, ya queda poquito. Por cierto, para ayer habría que haber elegido un tema. Sí, hoy no he tenido tiempo. Entonces, aunque yo estamos... lo tengo elegido, pero no lo he puesto. Bueno, ¿Y dónde tenemos que... Perdón. ¿Y dónde hay que ponerlo? ¿Dónde hay que...? Entonces... ¿O lo podemos decidir aquí ahora mismo? Sí. Hay un foro, en la parte del foro. Vale. Es como elegir de los 4 temas que hay para elegir uno. Sí, yo elegí el de sexualidad, pero tengo que apuntarlo, pero lo tengo claro. Ok. Pues entonces, yo me apunto también. Vale, entonces, para que quede un poquito más de constancia, aunque estamos fuera de tiempo, lo apuntamos y ese va a ser el siguiente tema de la videoconferencia. Genial. Vale. Buen tema. Vale. Pues muy bien, muy agradecido por vuestra escucha y Gracias. ahí estamos en contacto todavía en el curso. Muy bien. De acuerdo. Buenas noches. Gracias. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Adiós.